Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy con el solucionario de la ayudantía número 10. Bueno, esta ayudantía ya tiene la unidad de lo que sería transformada de Laplace. Y en el ejercicio número 1 lo que se pide es calcular la transformada inversa de Laplace de las funciones que se presentan en el enunciado. Para el caso A tendríamos esta función de transferencia. Bueno, para obtener la transformada inversa, la técnica que se utiliza es separar esta función de transferencia en diferentes partes y posteriormente ya de haber particionado la función de transferencia, se utiliza la transformada de algunas funciones ya conocidas para llegar al dominio tiempo. Bueno, entonces para poder particionar esta función de transferencia, lo primero que hay que hacer es identificar las raíces del polinomio denominador del sistema. En este caso estarían siendo los polos. Tendríamos una en 0, otro polo en 2 y otro polo en -3. Entonces, por tanto, al tener 3 polos, la partición que vamos a hacer es en 3 partes, cada una perteneciente a un polo y cada una acompañada también por una constante, en este caso llamada A, B y C. Ahora, lo que resta ahora es obtener el valor de las constantes y para esto se utiliza método del residuo. Lo que plantea el método del residuo es que básicamente si yo quisiera obtener el valor de la constante b, tendría que simplificar esta ecuación, eliminar la expresión que está acompañada con una constante a y la expresión que está acompañada con una constante c. Y para hacer esto, primero tendría que multiplicar por s menos 2 toda la expresión y hacerla tender a 0. ¿Me explico mejor? Voy a llamar a esta expresión como carita feliz. Entonces, si nosotros multiplicáramos por carita feliz toda la expresión, tendríamos que multiplicar también la expresión de la izquierda para poder mantener la igualdad. Ahora, lo que resta ahora es hacer que carita feliz tienda a 0, de tal manera que por 0 aniquila, esta expresión tiende a 0 y c también tiende a 0. En el caso de b no va a tender a 0 ya que se simplifica las caritas feliz. Para que carita feliz sea 0, s tiene que tener un valor de 2. Sin embargo, 2 no está dentro del dominio de la función. Se indeterminaría ya que quedaría una constante dividido 0 y eso es indefinido. Por tanto, para estar dentro de lo que sería lo lógico, es que s tienda a un valor de 2 y de esa manera ya podríamos aplicar el 0 aniquila y estaríamos dentro del dominio de la función. Entonces esta expresión se tendió a 0, esta también quedó a 0, acá solamente quedaría b, por tanto b estaría siendo igual al límite, en este caso había que aplicar el límite también para la parte izquierda, de s tendiendo a 2, pues la función inicial multiplicado por carita feliz, que era el denominador que acompañaba a b. Y eso es lo que se explica acá en la ecuación que está arriba, en este caso puse A, pero para el caso de análisis es P. S tiende a lo que sería el polo, en este caso el polo era 2, porque con el polo se hace 0 la función. Y multiplicamos por carita feliz el polinomio numerador dividido en el polinomio denominador. Caso un análisis lógico similar se hace para obtener las constantes A y C, donde en este caso para A tendríamos que multiplicar por S la función y el polo, el S tiene que tender a 0, que es el polo, y para obtener C tendríamos que multiplicar por S más 3 y S tiene que tender al polo, que sería menos 3. Así se obtienen los valores de A, de B y de C, y ya ahí ya podríamos reemplazar en la ecuación que planteamos inicialmente, dando con ello esta función. Ahora, para obtener la transformada inversa, lo primero que tenemos que recordar es que la transformada de Laplace es lineal. Por tanto, podría sacar la transformada de esta expresión, después la de esta otra expresión y la de la otra expresión, y después sumarla por linealidad. Y también podría sacar las constantes, separar esta constante de la función, hacer la transformada inversa y después multiplicar la constante. Y hacer lo mismo para la segunda parte y la tercera parte. Ahora hay que recordar las transformadas inversas de las funciones comunes y entre ellas encontramos una, la exponencial, que sería, un ratito, la transformada inversa de una exponencial es e elevado a la menos at y esta transformada sería 1 dividido s más a, donde a es el parámetro que acompaña al tiempo.
también otra función conocida en la escala unitaria, la cual es 1 dividido en s la transformada, y a veces de repente también se usa la transformada de un coseno y de un seno. Entonces ya teniendo estas transformadas, podríamos aplicarle a la función que tenemos acá. En este caso tendríamos 1 dividido en s multiplicado por una constante menos un sexto. Eso corresponde a la transformada de un escalón unitario, que es lo que se presenta acá. Acá tendríamos la transformada de 1 dividido s menos a, la cual corresponde a un exponencial multiplicado por la constante 3 décimos. Y acá tendríamos también la transformada de un exponencial. Algo que falta acá es que esta función tiene que estar multiplicada por u de tiempo para que esté buena, ya que hay que recordar que la transformada que se utiliza dentro de las ramas de la ingeniería es la transformada unilateral, o sea, solo consideramos valores positivos debido a que, por ejemplo, acá los circuitos eléctricos siempre se analizan desde el tiempo 0 en adelante. Bueno, avanzando con el ejercicio B, acá lo que tenemos, analizando los polos del sistema, tendríamos un polo en 3 y tendríamos dos polos en menos 5. Entonces igual este difiere un poco del caso anterior, ya que en el caso anterior todos los polos del sistema eran diferentes. En este caso no, tendríamos dos polos iguales en menos 5. Por tanto, al tener tres polos se separaría en tres partes la ecuación. Y una de las expresiones, la tercera parte, debería estar a s más 5 al cuadrado y la segunda s más 5. Así es como se separa. Entonces, para obtener los valores de las constantes a y c se sigue la misma lógica anterior, donde en este caso multiplicaríamos por el denominador la función que se encuentra al lado izquierdo y hacemos tender s al polo. Para c es lo mismo, en este caso el denominador sería s más 5 al cuadrado y el polo sería menos 5. El problema era para calcular b, ya que si yo quisiera calcular b y multiplicara por s más 5 la expresión de a y de c, o sea en realidad toda la expresión, entonces c no se reduciría del completo, ya que si multiplicáramos s más 5 acá, quedaría un s más 5 en el denominador. Y por tanto c no se podría eliminar por ser aniquilado. Entonces acá lo que se hace es la siguiente técnica. Voy a definir a s más 5 como una carita feliz. Y para obtener el valor de b, tendría que multiplicar por carita feliz toda la expresión. Por carita feliz al cuadrado, disculpen. Y para mantener la igualdad, la expresión de la izquierda también se tiene que multiplicar por carita feliz al cuadrado. Ahora, lo que resta es hacer que carita feliz tienda a 0. Para esto se aplica el límite de s tendiendo a menos 5. Por tanto, como carita feliz tiende a 0, por ser aniquila, esta expresión se va a 0 de manera inmediata. Acá carita feliz se despejaría con una de las caritas felices en el numerador. Y en este caso, todas las caritas felices se simplificarían, pero quería aún la valor de la constante c. Entonces nos tendría finalmente el valor de b todavía. Para poder obtener el valor de b y eliminar c dentro de la expresión de la derecha, lo que hay que hacer es derivar en ds la función de tal manera, voy a derivar tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo para mantener la igualdad, de tal manera que si nosotros deriváramos en ds, c al ser una constante, la derivada de una constante es 0 y quedó eliminado. En cambio b está con una componente s, ya que carita feliz es s más 5 y la derivada de s más 5 es igual a 1. Entonces quedaría b por 1 y bueno, esta ya tendió a 0, esta también tendió a 0, entonces el p sería igual al límite de la derivada, del límite de s tendiendo a menos 5 de la derivada de la función multiplicada por carita feliz al cuadrado. Ahora, esto es solamente para el caso en el que tendríamos dos raíces iguales, pero se podría tener aún más raíces. ¿Y qué pasa cuando se tiene más raíces iguales? Es que acá en vez de carita feliz, en este caso teníamos la derivada de una carita feliz nomás, pero podría haber un s, acá un s a la 5 o un s a la 6. Entonces habría que derivar 5 veces para eliminar ese parámetro. Y resulta que cuando uno empieza a derivar, por ejemplo, s a la 5 la derivada sería 5 por s a la 4, después 4 por s a la 3, y después 3 por s a la 2, 2 por s a la 1. Y todas estas constantes de forma factorial que irían apareciendo, multiplicando a b, tendríamos que
que dividirlas, ya que uno solamente quiere el valor de b, y por tanto se divide en la expresión que se encuentra acá en la izquierda como en la expresión que se encuentra acá a la derecha. O sea, eso es lo que se presenta acá. Si yo quisiera calcular en este caso el valor de b, tendría que dividir todos los factoriales, aplicar el límite de s tendiendo el polo de la derivada, el número de derivada que sea necesario, por la función, en este caso, de carita feliz al cuadrado. En este también podría ser carita feliz podría estar elevado a un mayor número si es que abrieran más raíces iguales, multiplicado por la función de transferencia. Entonces de esa manera se obtiene el valor de b. En este caso, como era el cuadrado, no se tiene que corregir ningún factorial, queda 1 dividido en 1. El límite es de s tendiendo a menos 5, ya que es el polo. Y tendríamos que hacer la derivada de un binomio dividido en un binomio. Y hay que recordar que también que la derivada de una división es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido en el denominador al cuadrado. Entonces así ya se obtiene el valor de b. C se calcula de la misma lógica que en el caso A. Y llegaríamos reemplazando, se llega a la siguiente expresión donde vemos que esta función corresponde a una exponencial, la transformada en una exponencial. Esta también corresponde a la transformada inversa en exponencial. Y bueno, esta ya no es una exponencial cualquiera debido a que el s más 5 se encuentra elevado al cuadrado. Entonces para eso hay que recordar la siguiente propiedad, que es que básicamente si nosotros una función en el tiempo la multiplicamos por t, entonces el resultado va a ser la transformada de esa función, o sea, la derivada de esa transformada. El resultado va a ser la derivada de la transformada de esa función. Y el número de derivadas según el número que esté elevado a t. En este caso, hay que ver que la transformada a una exponencial es s más a. Si nosotros deriváramos esta expresión, nos vamos a dar cuenta que es s más a al cuadrado. Por tanto, la transformada inversa tendría que estar siendo t por e elevado a la menos at, que es lo que se ve acá. Tendríamos s más 5 al cuadrado, entonces la transformada inversa sería 1/8 t por e elevado a la menos 5t. Bueno, avanzando con el ejercicio C. Este ejercicio, si nosotros analizáramos las raíces del denominador en estricto rigor, solamente considerando el dominio real, podríamos darnos cuenta que la única raíz es 0, ya que el determinante de la función cuadrática que está acá es menor que 0. Por tanto, no tiene raíces reales positivas. Esta es una función que sería más o menos así. No habría ni un valor en el que la función se tendiera a 0. Por tanto, si se define J como un desfase de 90 grados, entonces si nosotros lo eleváramos al cuadrado, tendría siendo valor a menos 1, J como un número imaginario. Entonces, por suma de su diferencia, aparecerían dos raíces más acá, una entre ellas 2J y otra menos 2J. O sea, tendríamos tres raíces, una es 0 y las dos que corresponden a este binomio. Y acá estarían la separación en tres partes debido a las tres raíces, donde para obtener los valores de las constantes ahora se utiliza la misma lógica que en el caso A. Multiplicamos por el denominador la expresión que se encuentra a la izquierda. Para obtener b es la misma técnica y b conjugado igual. Ahora, b, hay que ver que una constante es la conjugada de la otra. En este caso dieron lo mismo ya que solamente presentan parte real, pero si tuvieran una parte imaginaria, esa sería el conjugado. Y bueno, reemplazando se obtiene la siguiente función de transferencia. Y ahora para aplicar la transformada inversa de esta función hay distintas técnicas. La que se presenta acá, por ejemplo, es que básicamente vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. En este caso tendremos la transformada inversa de una escala unitaria. Acá sería la transformada de una exponencial. Y esto igual es de una exponencial. Pero en el dominio de tiempo me quedaría con un número complejo. El Euler quería elevado a un número imaginario, perdón. Entonces, para sacar ese número imaginario, lo que se utiliza es la ecuación de Euler del coseno. Entonces, aplicando esta ecuación en la función que se presenta acá, podríamos llegar ya a una transformada más simplificada. A veces también igual se podría ocupar la transformada de un seno,
Y bueno, otra forma que no agrega acá en el solucionario es que si nosotros tuviéramos una función de transferencia como en el caso anterior, donde C1 sería la constante compleja y acá estarían los polos, entonces la transformada inversa va a ser como se define acá, donde C es la magnitud de la constante de C, el sigma estaría siendo la parte real del polo, Euler elevado a la sigma t, por coseno de omega t más el ángulo de fase de la constante C. Y eso se aplica tanto para, para esta expresión como para la expresión que tiene acá. En este caso el ángulo que tiene C es 0, ya que solamente tiene parte real, en realidad 180. Bueno, y aplicando esa misma transformada se puede llegar a un valor bastante simplificado, a veces más complejo, por lo que igual recomendaría que se supieran todas las formas, todos los métodos. Hay otro método, tercero, que no lo puedo explicar con esta ecuación ya que no aplica acá, pero sí está en la ayudantía 11 y recomiendo mucho que lo revisen porque igual es bastante útil. Avanzando con el ejercicio 2, lo que se pide dentro de este ejercicio es calcular la tensión V sub 0 en un sistema el cual tiene una señal de entrada de una fuente de corriente de 10 amperes y tendríamos una capacitancia de 0,25 faradios en paralelo a una inductancia de 1 Henry que está en serie a su vez con la resistencia de 4 ohm. Bueno, entonces para resolver este ejercicio, lo primero que hay que hacer, hay que decir, es que lo vamos a analizar en lo que sería el dominio Laplace. Para esto, hay que hacer una conversión de todos los parámetros que se encuentran dentro del sistema al dominio S. Para el caso de los capacitores, la transformada de un capacitor sería 1 dividido en SC, y para el caso de los inductores es S por L, la inductancia. Entonces, si se darán cuenta, esto es bastante similar a lo que se había estudiado anteriormente, donde antes se utilizaba un J omega, en este caso va a ser una S, y acá igual lo mismo era un J omega. Entonces, quizá una de las preguntas es en qué radica este cambio del J omega al C. Básicamente es porque anteriormente, cuando se trabajaba en teoría de circuito 1, imagina la tercera unidad, es que siempre uno consideraba o analizaba lo que sería el régimen permanente del sistema. En este caso nosotros podemos considerar tanto el transitorio como el permanente. Y antes, ¿por qué era el J omega? Era porque eh, estos sistemas, todos los sistemas que se estudian en teoría de circuito 1 y en teoría de circuitos 2 son sistemas lineales. ¿Qué nos quiere decir eso? Es que la salida en régimen permanente sigue lo que sería la entrada. Y con salida me refiero a la corriente dentro de una resistencia, de un inductor, o la extensión dentro de una resistencia, un inductor, un capacitor. Entonces, si la señal de entrada es una sinusoidal, entonces lo que uno esperaría como salida en régimen permanente es que también sea una sinusoidal. En este caso, si es una constante, lo que yo espero de este sistema es que la corriente de la resistencia también sea una constante. Entonces, en teoría de circuito 1, en la tercera unidad, todas las señales de entrada siempre eran unas sinusoidales y por tanto sabía que la salida también iba a ser una sinusoidal. Y uno solamente tendría a estudiar lo que era el desfase entre una sinusoidal y la otra. Y por eso acá se utilizaba un J mega para ver el desfase que se producía entre una y otra y los cambios de magnitud también entre una sinusoide y la otra. Entonces, en este caso vamos a utilizarlo no solamente para señales sinusoidales, sino que también para constantes, y aparte vamos a obtener el transitorio del sistema. Y bueno, para eso primero, como les dije, hay que pasar este sistema a lo que sería el dominio Laplace. En el caso del capacitor, ocupando las ecuaciones que se encuentran acá, llegaríamos al sistema que se presenta acá. Recuerden que la transformada de una escala unitaria es 1 dividido en S, se multiplica por la constante. Y ahora, la técnica desde este circuito en adelante, en el dominio S, el circuito se puede aplicar todas las técnicas que se habían enseñado anteriormente en teoría de circuito 1, método de mallas, métodos de nodo, Thevenin, Norton, divisor de corriente, divisor de tensión. Entonces, acá ya cuentan con muchas herramientas que les podría servir para obtener la tensión V sub 0. En este caso, la técnica que se utiliza dentro de la ayudantía es obtener la corriente que circula por esta rama y después multiplicarla por la resistencia para obtener la tensión. Entonces, para obtener la corriente, lo que se hace es obtener
se hace un divisor de tensión donde se multiplica el valor de la fuente de corriente por la impedancia que se encuentra en paralelo a la que queremos sacar la corriente y se divide en lo que sería la sumatoria de todas las impedancias y de esa manera se obtiene I sub 0. Recomendación es que practiquen los procesos que suceden desde esta expresión a ya que muchas veces hay que recurrir a mucha álgebra para poder simplificar la expresión y a veces tiende a ser como la parte más difícil del ejercicio. Y yo la verdad es que acá me la salté. Bueno, entonces ya teniendo I sub 0 se puede multiplicar por la resistencia y tendríamos el valor de la tensión, llegando a lo que sería la expresión que se tiene acá, y ahora solamente restaría hacer las fracciones parciales mediante el método que estimen más conveniente. En este caso yo lo hago por teorema método del residuo, y la forma de obtener esta transformada inversa es similar al caso B del ejercicio 1, por tanto igual yo creo que me lo voy a saltar, que asumiré que ya lo sabe. Entonces acá se calcula el valor de A, el de B, que es un poco más complicado, se calcula el valor de C, y se llega a la siguiente expresión, que es 40 dividido S menos 40 dividido S más 2 menos 80 S más 2 al cuadrado. Entonces esta corresponde a la transformada de un escalón unitario. Acá tenemos la transformada de una exponencial. Igual como expliqué en el ejercicio B en la parte B del ejercicio 1, esta corresponde a lo que sería la transformada de una exponencial multiplicado por un t. Bueno, ese sería el ejercicio 2. Avanzando con el ejercicio 3, este es un sistema el cual cuenta con una señal de entrada, una fuente de tensión de 75 exponencial menos 2t. Algo que falta acá es que la unidad de medida, esto está medido en volts y que tiene que estar multiplicado por un escalón unitario debido a que la transformada es lineal. Si no estaría este escalón no se podría aplicar la teoría que tenemos del Blatt. Acá creo que igual se me olvidó, esto igual debería estar multiplicado por 1 de t. Y bueno, en el sistema encontraríamos una resistencia de 1 ohm, la cual se encuentra en serie a un inductor en paralelo a otra resistencia de 2 ohm, y lo que se pide es calcular P sub 0 de t, la cual se compone como la tensión existente entre este terminal y este otro terminal. Recordad que el inductor tiene la misma tensión que el resistor al estar en paralelo. Entonces, el primer paso para obtener P sub 0 de t en el tiempo es obtener el sistema en lo que sería el dominio Laplace. Para eso se realizan las transformadas que he trabajado durante esta ayudantía. Recordemos que la transformadora exponencial va a ser 1 dividido S más 2, se multiplica por la constante que es 75. Tendríamos las resistencias, son las mismas tanto en el dominio S como en el dominio tiempo. Y bueno, para el inductor sería la transformada la inductancia por S. Ahora, para obtener el valor de P sub 0 de t, hay muchos métodos que se podrían aplicar y algunos son más rápidos que otros, por lo que yo recomiendo practicar todos los métodos que sepan y vean cuál les sale más conveniente para ustedes. En este caso, por ejemplo, yo podría fijarme una referencia en este nodo y por método de nodos obtener la tensión B sub 0. Haciendo el LKC en este nodo, automáticamente tendría la tensión acá. Lo otro que se puede hacer es un método de malla tendría que plantear dos mallas, lo que me indicaría dos ecuaciones. En el caso de no sería una sola. También podría ser un equivalente de Thevenin en los terminales de acá o un equivalente de Norton. O lo que se hace en esta ayudantía es hacer un divisor de tensión primero se calcula el paralelo entre este inductor y en esta resistencia. Entonces, al hacer el paralelo, después ya me quedaría como una sola impedancia y después se podría hacer un divisor de tensión para obtener P sub 0. Acá lo que se muestra es el cálculo del paralelo de la impedancia de lo que sería el inductor y la resistencia. Bueno, acá se simplifican los cálculos y acá estaría lo que sería el divisor de tensión, donde recordamos que este divisor se entiende como la tensión de entrada multiplicado por la impedancia donde queremos calcular la tensión, en este caso el paralelo, dividido en la tensión en la sumatoria de todas las impedancias conectadas en serie. Resolviendo o realizando álgebras, como les mencioné, se puede llegar a este ejercicio. Ahora, este paso que va desde aquí hasta acá no es tan sencillo. A veces puede ser lo más complicado del ejercicio, por lo que es lo que más se pide practicar.
Y bueno, acá ya solamente habría que hacer las fracciones parciales. Acá se realiza el método del residuo. Vemos que tenemos dos raíces reales distintas, por lo que sería como uno de los casos más sencillos. Acá está el cálculo de las constantes, no es nada tan complicado. Y, y bueno, acá vemos que ya está la transformada de una exponencial y está la transformada de otra exponencial, así que ahí tendríamos finalmente lo que sería b sub 0 de t. Bueno, y ahora avanzando al ejercicio 4, este ejercicio no lo voy a resolver ahora, lo voy a dejar para el video de la próxima ayudantía, ya que cuenta con condiciones iniciales. Y a la hora de diseñar un circuito con condiciones iniciales varía un poco el sistema, por lo que me gustaría hacer una introducción previa antes de empezar a analizar estos sistemas. Así que en el próximo video, lo dejo para el próximo video y nos estamos viendo. Chau, chau.